Hola a todos. Bienvenidos a esta nueva exploración visual. Hoy vamos a hacer exactamente lo que hicieron los artistas de principios del siglo XX. Vamos a deconstruir, literalmente, uno de los movimientos artísticos más alucinantes y revolucionarios de la historia, el cubismo. Y para entenderlo de verdad, vamos a dividirlo en sus dos actos principales, que resultan ser súper diferentes entre sí. Va a ser un viaje fascinante, pasando de una fragmentación absoluta de la realidad a su reconstrucción total. Pero antes de empezar a hablar de geometría, fijaos en esta frase del mismísimo Pablo Picasso. Nos recuerda básicamente que, aunque el cubismo pueda parecer superintelectual o casi matemático a primera vista, la idea original era pura expresión humana. O sea, no se trataba de hacer una rebelión técnica por las buenas o un experimento científico. Lo que buscaban era la profunda necesidad de expresar una forma totalmente nueva de ver su mundo interior y exterior. Casi nada. Bueno, la hoja de ruta para hoy es sencilla. Primero veremos esa ruptura visual inicial. Luego entraremos de lleno en la etapa analítica con su descomposición geométrica. Pasaremos a la reconstrucción colorida de la etapa sintética. Nos detendremos en la locura del collage y cerraremos con un cara a cara, analítico contra sintético. ¿Vamos a ello? Arrancamos con la primera sección, la ruptura visual del cubismo o, como podríamos llamarlo, el momento de hacer añicos las reglas del Renacimiento. Echadle un vistazo a esta línea de tiempo. Es una auténtica locura lo rápido que evolucionó el arte moderno. Todo arranca en 1907 con esa obra clave que es Las señoritas de Aviñón. A partir de ahí, ¡boom!, en apenas un par de años entramos de lleno en la era analítica en 1909, para luego dar un giro radical hacia la era sintética en 1912. Y claro, este periodo de máxima ebullición se frena en seco justo antes de la Primera Guerra Mundial en 1914. 7 años que cambiaron el arte para siempre. Y la clave de esta revolución absoluta es la muerte de la perspectiva tradicional. Se acabó eso de mirar un objeto desde un único ángulo fijo, como si estuviéramos clavados en el suelo. Aquí nace la perspectiva múltiple. Los artistas empiezan a mostrarte varios lados de un mismo objeto al mismo tiempo, en el mismo plano. Ya no pintan solo lo que ven desde una silla, pintan lo que saben que está ahí, conceptualmente. Es un cambio de mentalidad brutal. Y esto nos lleva a nuestra segunda sección, la etapa analítica, o la descomposición geométrica. Literalmente, como si alguien hubiera cogido un espejo y lo hubiera hecho 1000 pedazos. Fijaos bien en lo que significa esto del cubismo analítico. Fue como una disección casi científica y súper rigurosa de la realidad. Cogían las formas y las fragmentaban en decenas de planos geométricos que se cruzaban entre sí. El resultado, unas imágenes complejísimas, que se suelen llamar herméticas porque, seamos sinceros, intentar descifrar o reconocer la figura original ahí dentro es todo un reto para el ojo humano. Para ilustrar esto perfectamente, mirad Cases d'Horta de Picasso. Fijaos en cómo la realidad del paisaje y de los edificios está totalmente fracturada. Son como facetas y volúmenes geométricos que se solapan unos sobre otros sin parar. No hay un punto central claro. Tu ojo tiene que recorrer esta especie de red de formas de cristal. Es el ejemplo perfecto de esta descomposición temprana. Pero hay algo más que seguro que ya habéis notado. No hay color. O mejor dicho, hay una paleta súper apagada de grises, verdes oscuros, ocres y marrones. Y esto no era casualidad, era totalmente a propósito. Querían eliminar de un plumazo cualquier distracción sensorial o emocional que aportaran los colores vibrantes para forzarnos a centrar la atención única y exclusivamente en la forma y en la estructura deconstruida. Pasamos a la sección 3, la etapa sintética, o la reconstrucción colorida. Pasamos de romper las cosas a volver a armar el rompecabezas. Así que, si la etapa hermética anterior iba de desarmar, la sintética va de reconstruir. Los artistas empiezan a recomponer los objetos fijándose solo en sus atributos esenciales, esos que te hacen reconocerlos, usando estructuras mucho más planas. Aquí entra el famoso método deductivo. En lugar de coger una botella real y geometrizarla, parten de la idea geométrica pura y desde ahí deducen la forma del objeto. O sea, la idea va antes que el objeto. Este giro de 180 grados es clarísimo en El fumador de Juan Gris. Aquella paleta de colores tristes ha desaparecido por completo. ¡Bam! Aquí tenemos una explosión de tonos vivos y contrastantes. Las formas son planas, súper ricas visualmente, y aunque todo sigue geometrizado, puedes reconocer la figura de una manera muchísimo más inmediata. El arte vuelve a ser figurativo. Y me encanta esta cita de Juan Gris porque clava exactamente lo que os acabo de contar. Él lo explica genial. Mientras otros intentaban coger un objeto real, como una botella, y reducirlo a la geometría de un cilindro, él hacía la magia inversa. Partía de la abstracción pura, de ese cilindro, y al humanizarlo, al darle textura, lo convertía en una botella específica. Es la arquitectura universal creando lo particular. Lo que nos lleva directos a la cuarta sección,
la revolución del collage. El momento exacto en el que la realidad física invade el lienzo. Y vaya si lo invadió. De repente, el lienzo dejó de ser dominio exclusivo de la pintura al óleo. Los artistas empezaron a pegar materiales totalmente cotidianos sobre la tela. Hablamos de tiras de periódico, partituras musicales, recortes de madera, naipes y hasta cajas de cerillas o papel pintado. Es una auténtica locura pensar en el impacto de esto. La realidad misma se metía de lleno en la obra de arte. Y de esta locura de pegar cosas cotidianas nace un concepto fascinante, el tableau objet, o cuadro objeto. O sea, el cuadro pierde su función tradicional de ser una ventana ilusoria que imita el mundo. Y no es solo una representación, se convierte en un objeto autónomo y real por sí mismo, construido físicamente con pedazos tangibles de nuestro mundo. Para asentar bien todo lo que hemos visto, llegamos a la quinta sección, analítico frente a sintético, el enfrentamiento y resumen final. Si ponemos estas dos etapas frente a frente, la yuxtaposición es clarísima. Por un lado, la fase analítica tiene ese afán minucioso por diseccionar y fragmentar todo, creando unas obras intelectuales y herméticas. Y por el otro, la fase sintética no busca romper, sino todo lo contrario. Sintetiza y ensambla formas esenciales para crear algo mucho más figurativo y reconocible a simple vista. Y aquí tenemos la tabla que resume el tremendo contraste entre ambas etapas, que es justo el concepto clave que nos tenemos que llevar hoy. Fijaos muy bien en las diferencias. En el uso del color, pasamos de una monocromía austera, casi triste, de grises y ocres en el periodo analítico, a una paleta viva, rica y llena de contrastes en el sintético. Y en cuanto a la técnica, madre mía, menuda evolución. Abandonamos la dependencia exclusiva del óleo y la pura descomposición visual para adoptar audazmente la técnica del collage, integrando materiales del mundo físico directamente en el lienzo. Es un cambio de paradigma total dentro del mismo movimiento. Para concluir esta exploración visual de hoy, me gustaría dejaros con una pregunta para darle vueltas a la cabeza. Vivimos en una era saturada de múltiples pantallas, notificaciones y un montón de flujos de información fragmentada que ensamblamos a diario. Viendo lo que lograron estos genios a principios del siglo XX, ¿no os parece que nuestra realidad digital actual es como el gran collage definitivo del cubismo sintético? Una reflexión fascinante para llevarnos a casa. ¡Hasta la próxima!